Hola, buenos días. Jueves día 13. Parece que las cosas se van sumando prácticamente a diario. Están en el segundo café. Recordemos, hoy habrá programa de mañana, bueno, de estas horas, de principio de tarde, vamos a decirlo así, claro, y programa de noche. Como decíamos, parece que las cosas se precipitan, vamos a decirlo así, en cuanto a informaciones. Luego, las noticias parece que nos hacen pensar en chascarrillos y en cosas extrañas por ser fino y educado, pero al final parece que todo sigue igual. Ayer hablábamos, recuerden, de los fondos europeos, parece que se va materializando eso que opinábamos, eso que decíamos, no solo la demanda de Isabel Díaz Ayuso, que acabará en la Fiscalía Europea, sino también de el recurso, el escrito de la Junta de Galicia con la misma tipo de queja. Según parece, se están dando, se quieren dar esos fondos europeos según criterios políticos más que criterios, digamos, económicos. Y como hoy decíamos, pues hoy parecía que las tonterías, vamos a llamarle así, parece que no pueden ser mayores. Es decir, o escuchamos ciertas cosas. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, a Calviño decir que claro que estaban caros los test de antígenos, que hasta ella los ha comprado. Te quedas alucinado. Parece que tienen esa sensación algunos políticos de querer convertirse en ciudadanos normales cuando están haciendo cosas muy anormales, y en cosas anormales a veces toca leerse el BOE y toca leer algunos medios que hoy informan, por ejemplo, que España ha comprado, acuerdo de hace una semana, 5 millones de test, ojo, a un 47% más caro que el precio al que lo vende el Mercadona en Portugal. Joder, Sánchez, haberte ido con el coche, con el Falcon, y nos lo llenas de antígenos, y los compras allá, tiras de la tarjeta Visa de todos, suprimes por un día el jamón, el whisky y estas cosas del avión, y nos traes un poco más económicos los precios, porque es bastante lamentable que el gobierno, todo un gobierno que representa a España, sea tomado por idiota. Porque no tiene otra explicación. Que alguien pague más por una cosa, hombre, desde la empresa privada uno puede decir, mire, oiga, ha cogido un buen vendedor y se lo ha colocado, pero desde la empresa pública, desde el gobierno de todos, un precio de referencia que se sabe, no solo hablamos del de Portugal, que es el más cercano, pero hablamos de Irlanda, hablamos de Chequia, que están en menos de 1 euro los precios, incluso en supermercados como el Lidl. Pero aquí no se pueden vender por seguridad en esos supermercados porque hay que comprarlos a un mayorista que se supone tendría mejor precio y se pagan a 3,15 euros cada test. Lo gracioso, porque al final esta gente, al final lo peor es que va haciendo errores sobre errores. Lo peor que luego deciden a día de hoy que el precio de los tests en España de máximos, recuerden que habían dicho el martes que hoy pondrían el precio, han necesitado 48 horas para saberlo, no sabemos de dónde sacan el cálculo, suponemos otro comité científico que no existe, es 2,94. Es decir, compran los test para España a un precio superior al que se va a vender en España. Con lo cual, imagínense si fueran negociantes, estarían perdiendo ya de concepto 0,20 por test. Hay que ser muy miserable, muy incompetente o no sabemos exactamente el qué. Pero deja mucho que desear este gobierno, que pone un límite máximo para vender a un precio inferior al que ellos mismos compran el producto. Porque imagínense, si un gobierno, con toda la fuerza que tiene un gobierno, ojo, que compra 5 millones de test, no está comprando 1000 test a un mayorista, no, 5 millones de test, los paga 3,15. Si ese gestor de compras del gobierno va a hacer ese pedido, si fuera una farmacia, que compraría 1000, no sabemos, o 100, o 1000, o 10.000, si quieren, una farmacia más grande, hombre, se entiende que los pagaría más caros que los 5 millones que ha comprado el gobierno. Con lo cual, esa farmacia ya no los va a comprar. Porque si tiene que venderlos más caros y perdiendo dinero, recordemos que la venta a pérdidas, desde el 2017 una sentencia de la Unión Europea, no es delito. Ojo al tema este, que es importante. No es delito, pero claro, el dumping, vamos a llamarle así de claro, no será delito, pero es una auténtica aberración cuando se hace con dinero público. Y esa es la realidad de este gobierno, que lo hemos dicho, no sabe gestionar la crisis sanitaria, no sabe gestionar la crisis económica, y está claro que por no saber, no saben ni comprar en el mercado internacional. ¿Recuerdan al principio de la crisis,
cuando era Zara quien se dedicaba a comprar mercancía y se puso a disposición del gobierno porque tienen unos mecanismos mucho más inteligentes que el propio gobierno, y la chulería del gobierno era que no, que no, que no. Y ese es el problema muchas veces de este gobierno. No es que no sean profesionales, que es obvio, no es que no tengan experiencia, que es obvio, sino que encima van con una altanería y una chulería que es bastante lamentable, por decirlo de forma educada y fina. Y no solo es el gobierno actual, sino recordemos también todos los aláteres, vamos a llamarles así, recordando aquellas frases de aquel periodismo deportivo de hace muchos años, que pululan por las sedes del gobierno. Porque aparte, imagínense, límite máximo 2,94. Pues si estamos viendo que el gobierno los ha comprado a 3,15, ¿qué les explicarán ahora a las farmacias que los han comprado a 3,5 € y 4 euros? ¿Que no pueden venderlos? ¿Que tienen que comerse la negligencia del gobierno nuevamente? Porque esto al final funciona así. ¿No era más fácil que el mercado decidiera los precios máximos como hacen en otros países, Portugal, Irlanda, vendiendo en supermercados, en otras superficies, que el gobierno se implique en un método de censura y en un método de ataque a aquellos que habían hecho esfuerzos para conseguir test a un precio más competitivo? Porque está claro que si el gobierno comprando 5 millones de unidades las paga a 3,15, lo que decimos, imagínense el mayorista que a lo mejor compra 50.000. ¿A cuánto las habrá pagado? A pérdidas. Y se va a comer todo el almacén de pérdidas por la incompetencia soberana del gobierno. Hombre, algunos no sabemos si esta medida será ya anticonstitucional, porque al final son tantas las que el gobierno comete errores, pero sí que creemos que sería denunciable nuevamente a la Unión Europea. Porque la tomadura de pelo constante de este gobierno y la incompetencia supina parece que no tiene parangón alguno en la historia, no ya de la democracia de España, sino creemos en la historia incluso completa de España, incluso de prácticamente toda Europa. Somos la vergüenza de Europa, con un gobierno de incompetentes y unos pandilleros y palmeros que se pasan el día dando abracitos a un gobierno que es una auténtica sangría de sátrapas. Y a todo esto, los que no están en el gobierno porque se fueron de listos, recordemos al señor Iglesias, yo me voy a las elecciones de Madrid porque yo voy a ser presidente de la Comunidad de Madrid. Debía pensar que el éxito que tenía entre las piernas lo iba a tener con los votantes, pero bueno, recordemos que él solo hacía sangre a las mujeres y está claro que lo que es conseguir votos no es su fuerte. Pues ahora parece que tras su éxito, recordemos en los medios de comunicación que le pagan cientos, vamos a decirlo así, de euros, miles de euros, entre otros en La Vanguardia o la cadena SER, pues parece que está claro que su mensaje no llega. Vamos, tampoco había que ser un lince para darse cuenta que no es lo mismo ser vicepresidente del gobierno que ser titiritero en medios prostituidos, que son lo que son esos medios indicados. Y ahora se apunta a otro medio, en este caso a Público. ¡Ja! Entre nosotros. Si ha fracasado La Vanguardia y la cadena SER, imagínense Público los oyentes que tendrá. Recordemos que en este medio, si no nos equivocamos, participa o tiene también unos vídeos el señor... se nos ha ido el nombre. El señor Monedero, perdón, que como hemos visto en más de una ocasión, pues tienen sus vídeos menos audiencia que nosotros. En fin, creemos que debe cobrar un poquito más, pero ya saben, los comunistas tienen que cobrar un poquito. No vaya a ser que luego les digan que lo repartan y ahí se equivoquen un poco y no tengan suficiente para mamar del dinero público. Pues según parece Iglesias se apunta también a Público a hacer unos vídeos. Vamos a ver, nosotros no sabemos decir si será nuestra competencia, nosotros ya saben, somos humildes, eso que llamamos un canal de culto nos escucha que le da la real y puñetera gana, y oiga, y no tenemos ningún ligazón con nadie. Está claro que Iglesias va a apostar nuevamente por lo suyo y está claro que parece que no está satisfecho con la parte mediática de La Vanguardia y la cadena SER. Y algunos pensamos que lo que se ha dado cuenta, o donde se ha dado cuenta realmente de la realidad Pablo Iglesias, es que antes le era muy fácil meterla y ahora ya no la mete tan fácil. Y eso, a personajes que viven exclusivamente de su capacidad oral, pues les convierte en un momento problemático. Necesita más y más y más, como aquella canción, y mucho más y mucho más. Y parece que están sedientos
de seguir metiéndola. Y eso al final en política se convierte en un error, porque cuando uno se obsesiona con la capacidad de introducir sus ideas, no sé en qué estarían pensando los oyentes, hablamos de ideas obviamente, en la boca de los oyentes y no lo consigue, pues intenta o cree que abriendo más bocas tendrá más capacidad. Y algunos creemos que si el mensaje es flojo, el tema se desvanece por sí mismo, los años no perdonan, Pablo, pues acabas teniendo pocas ideas, poca capacidad de introducir las ideas y a veces la obsesión hace que las ideas ya ni se levanten. Hay cada uno que interprete lo que quiere, pero lo de Pablo Iglesias parece que es aquello de... ¿Se acuerdan aquel bicho, la ardillita, no me acuerdo cómo se llamaba, aquella americana que cada invierno va saliendo a decir el tiempo? Pues Iglesias parece que vuelve, intentando buscar lo que ya nunca será. Es un fracaso y debería empezar a asumirlo. Porque de datos al final se suman muchas políticas. Y hoy ha salido un dato de esos curiosos. ¿Saben cuáles son los 2 ministros que menos propuestas han hecho al Consejo de Ministros? Desde hace 5 o 6 meses, ninguna. Pues obviamente se pueden imaginar quién. Y si no se lo decimos, no se preocupen. Pues son la señora Montero, señora del señor Iglesias, y el señor Garzón, el señor de las carnes. Algunos son de los anillos, Garzones de las carnes, pues son los ministros más vagos de este gobierno. Hombre, yo creo que a nadie le viene de sorpresa. No porque sean comunistas, que total, los comunistas ya saben, reparten todo y deben repartir hasta la vagancia. Y suerte, vamos a decirlo, que no tenemos a Rejón de ministro, porque si tuviéramos a Rejón de ministro, seguramente por no hacer no iría ni a los consejos de ministros el personaje, diría que no, que él solo va 1 de cada 5. Pero la realidad y los datos son esos. Montero y Garzón, los ministros más vagos del gobierno. Habría veces que tirar de la hemeroteca cuando hablaban estos personajes hace unos años, tampoco hace tanto, y decían, no, al gobierno se viene a trabajar, nosotros vamos a hacer que todos los españoles sean iguales, vamos a llegar al cielo con nuestras políticas. Al final, lo que ha llegado al cielo son sus bolsillos repletos. Recordemos, todavía pendiente de explicar la señora Montero, ese incremento de 600 a 600, de 6.000, perdón, a 600.000 euros, según ellos, algo habitual, tan habitual que salieron en tromba a insultar y amenazar. Y la realidad parece que no va a estropearles la película. Explicamos lo que hemos dicho desde el primer momento, desde el minuto 1. En España a veces simplemente hay que cerrar los ojos, escuchar lo que decían y ver lo que hacen. Y la realidad, que a nadie le puede sorprender, que en estas estadísticas extrañas que existen en este país, que se plasman con la realidad, pues los ministros más vagos también sean 2 de Podemos. Suponemos en esta clasificación, como no está, no aparece Castells, porque si no, suponemos, también sería el tercero en disputa. Pero en fin, ya saben que estos partidos tienen unos personajes cuanto menos curiosos. Como curiosa es la situación, nosotros llevamos diciendo días de que es posible que no solo Ciudadanos desaparezca de las Cortes de Castilla y León, sino que incluso desaparezca Podemos. Muchas encuestas le dan 1 o 2 diputados, nosotros creemos que podrían quedarse a 0 y es tan claro dentro de Podemos esa sensación que han hecho un cambio curioso. Han cambiado al candidato más conocido, a Pablo Fernández, y lo han pasado de la provincia de León, donde parece que tiene menos posibilidades, a la provincia de Valladolid, donde parece que el escaño podía estar un poco más garantizado. Insistimos en algo que hemos dicho en muchas ocasiones en el Congreso y que es válido obviamente para las comunidades. Lo lógico que los representantes políticos de los ciudadanos sean de las provincias, cuanto menos, donde van a ser votados. Porque en teoría son las que conocen, son las que han trabajado y son las que deberían tener a su representante. Estos movimientos, recordemos a algún ministro como Marlaska, que por ejemplo se presentan cortes en unas provincias de que no pinta nada, o sin irnos tan lejos, Cayetana en el caso de Cataluña, pues cuanto menos son situaciones extrañas, porque luego se hace complicado exigirles que se preocupen por su provincia, cuando, por no hacer, no saben casi ni dónde está. Y aquí tenemos el ejemplo de Podemos, que está más pendiente de intentar sacar ese diputado que no los extinga totalmente como los dinosaurios en el caso de Castilla y León,
y cambian de provincia al candidato para intentar que tenga más opciones. Esperemos que los votantes sean conscientes de este truco, no trato, truco, de este partido, que creemos algunos, que no deje ser la confirmación que ni ellos mismos se creen que vayan a obtener buenos resultados. El PSOE es consciente, tras las últimas caídas, tras las declaraciones de Garzón, aunque no sea de los suyos, ha afectado mucho en Castilla y León, que van a estar seguramente por debajo incluso de los 25 procuradores. Otro fracaso a sumar al PSOE, que curiosamente también explicábamos aquí hace días. Día, como decimos, convulso con el tema de los test, con el tema de la incapacidad del gobierno, con los nuevos precios límites de los test de antígenos. Vamos a ver cómo el mercado absorbe esto. Ya veremos las farmacias que hacen. Algunas seguramente, si no han hecho compras en firme, pueden devolver a los almacenes esos test por los que han pagado más de 2,94 porque no los van a vender a precio menor, con lo cual seguramente va a haber otra rotura de existencias en el mercado. Todo en un país en total descontrol, con un gobierno que no dice más que tonterías, con una oposición que no sabe muy bien dónde mirar, y en una situación cada vez más clara y rotunda de ser la peor gestión de la pandemia en Europa y la peor gestión de la economía en Europa. Sumemos las dudas que empiezan a generar la distribución de los fondos, como explicamos anoche y como hemos repetido al comenzar el programa, este país se nos está poniendo una cara muy bonita. Vamos a decirlo así de claro. Algunos, mientras, siguen pensando que Sánchez va a enfilar hasta el 2023, momento de la presidencia europea, para intentar aguantar, no sabemos con qué apoyos, la situación actual. Nosotros nos vamos a emplazar al programa de la noche, vamos a ver si sigue habiendo tantas novedades como esta mañana. Como siempre, tener el Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cosas que saben. Recuerden, mañana tenemos conversaciones con equipo Zulu, donde vamos a abordar todos estos temas en el programa de noche, y por ahora, de momento, simplemente decimos, seguimos.